Bienvenidos al primer episodio de Hablemos un poco. Este es el capítulo piloto de todo el podcast. Yo soy Liliana Susaño y en este espacio vamos a hablar del lado B de emprender y trabajar, sin filtros y desde la experiencia real. Hoy arrancamos con alguien a quien admiro muchísimo, Simón Boucher, CMO y cofundador de Taquenos, una startup que está cambiando la forma en la que usamos dólares digitales en Bolivia. Hoy hablaremos sobre qué implica dejar la zona cómoda para apostar por emprender. También conoceremos más a Simón, su historia y el camino que recorrió para darle forma a su startup. Así que súbete con nosotros a este recorrido y hablemos un poco con Simón. ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿A dónde nos vamos a ir? Ya que estamos manejando. Cochabamba, La Paz, Oruro. ¿Dónde te gustaría? ¿Qué lugar te llama la atención? Vamos a Samaipata, pasando por Porongo primero, como dijo Mica, la conductora. A Porongo, entonces. Vamos a Porongo. Vamos yendo a Porongo, ¿no? En la plaza. Bueno, si es muy complicado, demos vueltas por la ciudad. No, Porongo, Mica. Sé que puede. Entonces me preguntaste cómo me describiría. Ajá. Y me describiría como un tipo muy resiliente, un soldado en el campo de batalla, que le gustan mucho los desafíos, alguien muy social, muy de las personas, muy de las conexiones y con muchas ganas de cambiar la realidad, de agregar valor, de innovar, de hacer cosas diferentes y de ser creativo. ¿Sabes? Sí, igual percibo eso. O sea, siento que eres una persona súper social, pero que sobre todo sabe conectar con la gente, como que no te quedas ahí y sos súper entrador, me encanta eso. Y también la parte de innovar. ¿Qué ha sido todo ese proceso de crear Taquenos? Porque Taquenos es una marca muy innovadora. Sí. Igual acá los bolivianos lo percibimos, es algo que está saliendo como que de lo común y es súper disruptivo. Uh-huh. Bueno, Taquenos empieza en marzo 2022 más o menos. Mi socio Lucas Posada, que es el CEO, venía ya con la idea desde noviembre del año anterior. Él trabajaba en Invertir Online, que era una empresa de inversiones desde Argentina, y él veía que era muy complicado para que el usuario de Argentina pueda invertir en Estados Unidos y todo lo que tenía que ver con lo internacional. Y básicamente ahí también se empezó a dar cuenta que había un montón de gente que cobraba en Estados Unidos o en Europa y que no podía meter la plata en Invertir Online porque no había los mecanismos suficientes y por las restricciones en Argentina todavía era más complicado aún. Y estaba surgiendo cripto muy fuerte en Argentina, todo lo que eran las criptomonedas estables, pero en ese momento estaba mezclado también con Bitcoin, con todas las criptomonedas que estaban populares, y estaba todo un poco más mezclado, lo cripto, no tan separado las criptomonedas estables del resto. Y bueno, básicamente ahí se dio cuenta que con las criptomonedas estables, que hoy por hoy están mucho más de moda, no solamente en Bolivia o en Argentina, sino que también en Estados Unidos y en todo el resto del mundo, se dio cuenta que con las criptomonedas estables había una manera de simplificar cómo la gente que cada vez más trabajaba para el exterior, dado la crisis de Argentina y la devaluación de la moneda, podía facilitarles muchísimo la vida de cómo ingresaban los fondos al país. Y ahí fue que entre noviembre y marzo, abril, él fue como iterando esa idea, y en abril nos conocimos en un programa de Draper, que es una institución súper ágil y moderna de Buenos Aires, pero que tiene su central en San Francisco, en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y esta gente, ahí lo conozco a Lucas, porque él estaba básicamente haciendo un curso de emprendimientos, y yo también me metí, yo con otra idea. Yo quería hacer un Airbnb para nómadas digitales. No, siempre no, pero hace 6 meses que había renunciado a mi trabajo anterior y me había decidido a emprender 100%. Y bueno, ahí básicamente conectamos muy bien con Lucas, me encantó la idea. Los dos estábamos pensando en algo global, en algo que trascienda las fronteras y que facilite la interconexión entre países, y a mí también lo financiero me encantaba. Y lo empecé a ayudar a Lucas, y ahí básicamente juntos, y al toque se sumó Joaquín y Fran. Joaquín de operaciones, que él venía de hacer una maestría en finanzas y es abogado, y Fran, que es técnico, que trabajaba con Lucas en Invertir Online. Y se fue formando el equipo que necesitábamos para poder cumplir el sueño de tener una app con una tarjeta al principio, y con una experiencia increíble, que haga cosas que antes no existían, claro, y que no se podían hacer. Y bueno, con ese sueño muy vívido, básicamente empezamos a
a trabajar desde lo más humilde, porque éramos todos, primera vez que emprendíamos realmente. ¿Cómo era la oficina? Primera vez que emprendíamos en serio, full time, como con la intención de dejar la vida por el proyecto, ¿no? Así que era un delirio. Y no sabíamos si estábamos locos y éramos unos soñadores o si realmente estábamos teniendo una visión y la íbamos a poder lograr. Viste, hay muchas fórmulas dando vueltas en Twitter o en internet. ChatGPT te puede decir diferentes maneras de... ¿Había ChatGPT en ese momento? No había ChatGPT todavía. Google. Era pre-ChatGPT. Esto ahora parece como que casi toda mi vida fue pre-ChatGPT, pero en algún momento va a ser un antes y un después, ¿no? Así que no sabíamos si estábamos por el camino correcto, ¿no? Como que hay un montón de cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Pero creo que está bueno también eso de lanzarse a la incertidumbre e ir avanzando pese a no estar tan claro en si estás bien o estás mal, ir aprendiendo con la experiencia. Y creo que hoy todavía lo seguimos haciendo a eso, hacia adelante, hacia nuevos rumbos, ¿no? Sí, y me quedo con eso que decís de que hay que salir de lo común, ir hacia la incertidumbre, porque no sé, a mí me pasa que he conocido a muchas personas, igual yo he estado en un trabajo súper estable, pero lo malo de que sea tan estable es que te frena y te deja en tu zona de confort. Es como que no te abrís a nuevas oportunidades y te quedas ahí y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué fue lo que te hizo a ti pensar, tengo que renunciar a donde estoy? Porque mencionaste que renuncié. Y a mí lo que me hizo renunciar fue que básicamente yo estaba yéndome a vivir a Estados Unidos, ya me había salido la visa para Estados Unidos, que era algo muy difícil. Justo en ese momento fue en pandemia, me iba a mudar en octubre de 2020, la visa me salió en marzo de 2020 o abril, cuando empezó la pandemia. Yo ahí terminé en Argentina, estaba encerrado, volví a vivir a lo de mis viejos a los 28 años, porque bueno, arrancó la pandemia, yo estaba dando vueltas por el mundo, estaba en Colombia y de repente dije, ¿dónde voy a pasar el fin del mundo? Con mi familia, con mis amigos, a Argentina. Y volví a Argentina y bueno, y ahí básicamente como me iba a ir a vivir a Estados Unidos y se me empezó a demorar la visa porque me iba a ir a vivir en octubre, entonces yo estaba esperando octubre, después se atrasó a diciembre, después se atrasó a abril, después se atrasó indefinidamente. Como si el destino te lo pusiera. Y en ese momento así, ¿no? Yo como que no aguantaba, viste, como que no me podía sentar en Argentina porque ya me estaba por ir. Entonces empecé a viajar y trabajar remoto, me fui a Brasil, me fui a Colombia y estando trabajando desde la playa en Colombia, empecé a pensar y dije, yo toda mi vida me dije, a través de los trabajos que tuve, que yo quería emprender y siempre me gustó lo innovador y lo diferente desde chico, que siempre quise tener mi negocio, siempre admiré a la gente que tenía su propio negocio y me estaba yendo a Estados Unidos a hacer una buena experiencia, iba a ganar buena plata, iba como a asegurarme mi futuro, pero dije, todo bien con eso, pero esto como que me aleja de mi objetivo, porque si yo espero, se me va alargando la visa, espero un montón de tiempo hasta que me salga. Cuando me salga, recién ahí me mudo. Después, por un año creo que no me puedo cambiar de trabajo. O cuando llegue allá me podía cambiar de trabajo, pero mínimo tenía que trabajar un año en la empresa que estaba buena, era una empresa de software para aerolíneas. Y dije, bueno, me iba a mudar a Dallas. Entonces yo dije, después de Dallas me puedo ir a San Francisco, que es el lugar que más me gusta, donde viví un año. Pero ahí me imaginé cómo empecé a proyectar mi carrera y dije, voy a seguir trabajando en una empresa, como que va a ser mucho más difícil lanzarme a emprender para esto. Y yo ya tenía ahorros, lo que yo le llamo la fuck you money, que es la plata suficiente con la que le puedes decir fuck you a tu jefe. Oye, sí. Y irte tranquilo a emprender. Entonces yo había acumulado lo que para mí era la fuck you money, como para poder renunciar y decir, bueno, me tomo 1 o 2 años con mis ahorros. Y en vez de comprarme un departamento o empezar a invertir en algo más estable. Tenías ahí tus salvavidas. Sí. Claro, no, y me gasto, y estoy dispuesto a gastarme todo. Y también estaba en la duda de estudiar un MBA. Pero dije, mira, la verdad que tanto un MBA como irme a vivir afuera, a Estados Unidos, son 2 caminos que hacen que postergue yo la decisión de emprender, que es lo que siempre quise hacer. Y en Colombia, cuando estaba trabajando remoto, estaba trabajando en la playa.
Hicimos un viaje Hiciste varios lugares, ¿no? Sí, sí. Hicimos un viaje con unos amigos que había conocido ahí y ellos estaban emprendiendo como una agencia de viajes no tradicionales y la pasamos tan bien en ese viaje y me encantó como ayudarlos, como de hablar de su emprendimiento, que dije, no, los vi como tan felices de hacer su propia aventura en algo que les encantaba, que dije, no, yo me muero de ganas de hacer esto y no me importa más nada. Es que la satisfacción de ser emprendedora, de trabajar, yo que sé, en un puesto alto, es súper diferente, porque cuando emprendes sabes que es para vos. Sí. En cambio, cuando estás en otro rol en una empresa es como que, o sea, sí, estoy dando lo mejor y puedo hacerlo, pero al final el resultado no es para ti. Exacto. Sí. Y ahí, bueno, básicamente dije, no, ya está, como que volví de ese fin de semana y dije, ya está, renuncio y voy a emprender. Por las dudas, como todavía no estaba seguro en qué, dije, me voy a tomar 3 meses sabáticos, que me los merezco, venía a trabajar. Yo siempre trabajé muy fuerte en mis trabajos. ¿Hasta qué edad estuviste en ese trabajo? Estuve 2 años en ese trabajo, hasta los 28 o 29. Estabas igual súper joven. También se me acercaban los 30. La presión la crisis de los 20. La crisis a los 30, yo soy el hijo más grande, mi padre me tuvo a los 30. Entonces era como que, bueno, la edad en la que mi padre ya me estaba teniendo a mí, que es como mi referencia. Presión social. Yo qué voy a hacer de mi vida, o sea, tengo que hacer algo antes de los 30. O sea, no quiero que me agarren los 30 y decir, puta, no hice nada de lo que realmente quería. La supercrisis que Así que tenemos. En vez de tener una familia, me mandé a emprender. Ahora tenés una familia, te quejas. Dije, doy el salto, porque si no, no llego más. Y hablé con un mentor que tengo de Estados Unidos, que lo conocí cuando estuve en San Francisco, y le dije, mira, estoy en esta situación, estoy entre irme a Estados Unidos, hacer un MBA allá, una maestría, o renunciar y emprender. Y me dijo, bueno, si realmente querés emprender, no hagas una maestría, porque en la maestría no vas a aprender tanto a emprender, sí te va a dar contactos, te va a dar algo de reputación, pero vas a gastar un montón de plata, después vas a tener que estar años pagando eso y vas a tener que trabajar te vas a haber gastado tu fuck you money en eso en vez de en emprender. En cambio me dijo, si vos emprendés, por más que en 2 años te vaya mal, tomate 2 años, emprendés, seguramente te va a ir mal y después andás a hacer un MBA y cualquier cosa. Como que ahí las buenas universidades te van a aceptar porque les gustan los emprendedores y demás. Y además la experiencia que tenés dije, bueno, es igual casi, ¿no? Dije, listo, ya está, con eso me alcanzó y dije, suficiente para mí. Yo también no soy un convencido de que, bueno, hacer una maestría o ese tipo de cosas realmente, sí creo que ayudan, pero no creo que realmente te hacen la diferencia. Creo que hacer la diferencia de uno pasa más por un camino interno y algo mucho más obsesivo y mucho más profundo que simplemente cursar una institución que están medio desactualizadas hoy en día y demás por toda la tecnología que hay. Sí, totalmente. Así que bueno, ahí dije, chao. Renuncio, me tomé ese sabático, empecé con un emprendimiento, el que te contaba, de Airbnb para nómadas digitales, porque yo estaba viviendo medio como un nómada digital. ¿Vos lo hiciste solo o ya tenías igual? Eso lo hice solo. Sí, solito. Y de hecho la angustia de estar solo me mató. Y no la estaba pasando muy bien, porque me sentía muy solo. Después viene el lado B de emprender, ¿no? Porque por un lado, todo muy lindo, sos tu propio jefe, haces lo que realmente te apasiona. Pero igual tenés más peso encima, gente igual que está para vos y demás. Después tiene un montón de cosas horribles. ¿Cómo qué? Así, ¿cuál sería lo peor que te ha pasado? O lo que más... Miles de situaciones súper complejas que siempre las tenés que atajar vos. Nunca te desconectás, no es que cerrás la computadora a las 6 de la tarde y decís, bueno, listo, me voy a disfrutar el fin de semana. No te desconectás nunca, o sea, o es muy difícil desconectarte. Te tenés que hacer cargo de absolutamente todos los problemas. Cuando empezás a tener gente en el equipo, te tenés que hacer cargo de la gente es súper compleja, tiene un montón, es súper orgánico el proceso de tener gente en tu equipo, a la gente le pasan cosas, vos tenés que estar ahí para ayudar, para ayudar a que crezcan, tenés que despedir gente muy querida, que es muy doloroso. Y no es que es porque te dijeron que lo tenés que despedir, es porque vos lo estás despidiendo y tenés que tomar esas decisiones súper difíciles. Te podés quedar sin plata, podés no cobrar sueldo, es muy complicado. Podés sentir un montón de presión, estás muchas veces preocupado porque podés quebrar y porque puede no funcionar. Tenés que estar todo el tiempo pensando en los diferentes riesgos que tenés. No, son 10 millones de cosas que hacen que pierdas mucho más pelo que trabajando en una corporación. Que te desconectes menos, que tengas mucha menos estabilidad. O sea, es súper importante destacar el lado B, porque el lado A es muy bonito. Sí,
Pero la realidad es el lado B es mucho más real que el lado A. Sí. Porque las buenas, como que lanzamos algo Claro. o En redes todo puede ser bonito. pero atrás- cerramos una ronda de inversión. Las buenas son el 1% del tiempo. La mayoría son palos. Y además las buenas son... Te tiene que después de mucho proceso. te tiene que gustar. Tienes que ser un poco sadomasoquista. Sí, no comprendo totalmente ese lado. Mis padres emprendieron y cuando emprendieron es como que me di cuenta de que no es para nada fácil, que es, o sea, tal cual noches trasnochándose, que Claro. muchas veces igual el dinero no alcanza y ahí es hasta más preocupante porque claro, con el trabajo tenés un sueldo que te ingresa seguro, Sí. pero a veces no sabes si por qué motivo no fueron las ventas y además es súper sacrificado. Ajá. Y también involucra, bueno, no sé, en el caso de mis padres era como que empresa familiar y era como que involucraba muchas emociones, ¿no? Claro. Y eso igual cuando estás haciendo colaboración, o sea, en tu caso con los otros founders, ¿cuál crees que fueron, no sé, esas características que te hicieron pensar, sí, con estas personas sí puedo hacer una colaboración y trabajar en conjunto para crear taqueros? Y creo que primero con Lucas nos complementamos muy bien porque yo soy más analítico, más de pensar mucho las cosas y por ahí más dudoso a la hora de accionar. Eso lo fui cambiando, igual fui cambiando mucho en este proceso de casi 4 años de emprender en Taquenos. Y Lucas era mucho más mandado y por ahí tomaba decisiones un poco más emocionales y iba mucho para adelante. Entonces nos complementábamos bastante bien y a mí me servía estar al lado de alguien como Lucas. Después Joaco era alguien como mucho más técnico. De sistemas, así. No, Joaco es el abogado de operaciones, pero era más técnico en toda la parte de la operatoria, cripto y demás. Y la parte toda legal, que era como súper compleja porque estás hablando de movimientos de dinero. Y Fran era muy bueno para pensar y ejecutar, ¿no? Cómo armar el producto digital y atar la pata tecnológica del proyecto. Entonces, primero que nos complementábamos muy bien en cuanto a habilidades. Y segundo, que nos entendíamos muy bien y que todos somos muy capaces de arremangarnos y meternos en el barro. Por ahí no tenemos plata y no importa, por ahí tenemos un problema muy grave y bueno, nos la bancamos y lo sacamos adelante. Como que no somos muy delicados, digamos, al revés diría, somos muy resilientes, nos la bancamos, nos decimos de todo, en el sentido de que nos damos feedback muy real, muy sincero. O sea, hay mucha transparencia, sí. Discutimos un montón y nos bancamos estar en desacuerdo cuando estamos en desacuerdo y tenemos la capacidad de resolver, de llegar a un acuerdo, nos llevamos bien, nos divertimos y eso es fundamental. Creo que las relaciones entre los socios, yo te diría que para mí es lo más importante Sí, totalmente. que tiene una empresa, porque primero que esas relaciones después decantan hacia el resto del equipo. O sea, si hay disputas o conflictos entre los socios, hay conflictos en todo el equipo, asegurado. Y porque una buena relación entre los socios también ayuda mucho más a alinear la estrategia y estar, cuando vamos todos juntos, que cada uno maneja sus equipos, vamos mucho más armoniosamente y las cosas fluyen mucho mejor. Sí, totalmente. Sí, igual estaba leyendo el otro día justo un documento que decía que el problema número uno por el cual algunas startups decaían era por problemas con los founders, ¿no? Sí, es el número uno, totalmente sin vital. dudas. Sí. Sin dudas, o sea, muchas veces dicen que las startups mueren porque se quedan sin plata. No suele ser el caso. O sea, la gran mayoría de las veces mueren porque hay falta de voluntad, por alguna razón. Quizás que el origen de la falta de voluntad es que los founders no se llevan bien y no se soportan más. Porque si te quedas sin plata, podés resolverlo. Vas, conseguís que alguien te dé un préstamo, levantás capital de algún inversor, despedís a todos y no cobrás y vivís en lo de tus padres. O sea, Hay eso maneras. ya sería extremo, pero Ajá. hay un montón de maneras. Es cuestión de ponerse creativo y tener ganas. Creo que de verdad nos estamos yendo por hongo. Nos estamos yendo por Nos algo estamos yendo por hongo. espectacular. Estamos cruzando el Piraí, Estamos cruzando el Piraí. pero entiendo que cruzarlo por el puente en auto no cuenta como para hacer camba, ¿no? ¿Verdad? No, tenés que cruzarlo así, a pie. ¿Eso ya es camba? Ah, ya lo había cruzado. Lo crucé caminando por el puente. Nunca crucé por abajo. Sí, Está sí. fácil igual, Está fácil, está ajá. Un día, ¿no? De reto. Está muy fácil. Quizás sea de reto de vida. El tema es que por ahí abajo es medio peligroso, ¿no? O no tanto. No O sé, sea, hay no que sé, averiguarlo. no hay un camino para cruzar por abajo, sí. Como que podés salir por este lado.
Te cuento que acá en el auto ninguno es Canva, sí. O sea, yo sé, por ejemplo, escuchaba a la mica paseña y el otro día Jarito me reveló que es de Sucre. No somos Bueno, pero Canvas, puede ser Canva, el Canva nace donde quiere, ¿no? Exactamente. Somos ¿Hace cuánto Canvas. viven acá? Uy, yo nací en Cochá y me fui a los 3 años. Igual por cuestiones de trabajo, porque como te decía, mis padres trabajaban y decidieron dejar todo y emprender acá en Santa. Ujú. Porque Santa es como que la capital del trabajo de O sea, Bolivia. ¿desde los 3 años vivís acá? De los 3 años. Bueno, sos sí, ya soy recam. Canva. Sí, ya. Conozco más Santa Cruz y Cochabamba, de Claro. hecho. Sí, totalmente. Bueno, pero, ¿sabes? Igual me di cuenta que que siempre has tenido inclinación en la tecnología, ¿cierto? O sea, si hubieras emprendido, ¿vos crees que sí o si hubieras elegido un camino más de startups que mezcle tecnología con el empresarial? ¿O si te hubieras ido a algo más capaz tradicional? No, mucho más probable que hubiera querido hacer algo tecnológico, sí. Mi padre trabajó toda su vida en IBM, Ya. en una empresa de tecnología, entonces Ya tenías eso, caso. cuando fui chico viví en Estados Unidos, entonces siempre me interesó la tecnología, las computadoras, los videojuegos. ¿Y desde chico siempre tuviste Nunca tanto, inclinación, porque no? siempre fui alguien muy de estar afuera, de hacer deporte. Nunca fui tan nerd, digamos, tampoco tanto. Pero un poco más nerd que la gente que me rodeaba, que era gente en general no nerd, más social. Ajá, y a vos más enfocado. Sí, mi educación fue por ahí más social, no tan nerd, tenía con muchos amigos, éramos 80 Wow. varones, fui a un colegio de solo hombres. Sí, ¿cómo es esa experiencia? Siempre me he preguntado. Y yo no conozco la otra casi. Bueno, sí, cuando fui chico fui 2 años a un colegio mixto, pero Ajá. no, para mí estuvo buenísimo, la verdad. Sí, o sea, no me imagino como que esa la Obviamente a veces nosotros decíamos, estaría bueno que hayan chicas. Claro, o sea. Nos enamorábamos de las profesoras, que eran las únicas que había. Pero, Platónico. claro. Pero estuvo bueno, la verdad que tengo un montón de amigos del colegio, muchísimos. Y mi colegio era un club también, entonces jugamos al rugby. Ya, sí. Entonces era un club era un colegio y club, entonces mis amigos del colegio y los del club son los mismos. Y hoy puedo decir que tengo un montón de amigos, muy buena gente por suerte, así que eso, sí. La pasamos bien, nos divertíamos muchísimo, hacíamos mucho quilombo. Sí, ¿cuál fue tu mejor experiencia de niño? Tu mejor recuerdo. Mi mejor recuerdo de niño, buena pregunta. Y diría que en el último año del colegio hicimos una gira de rugby a Irlanda e Inglaterra. ¡Wow! Desde pequeño eras viajero. Increíble. ¿Cuál fue el primer país que conociste? Estados Unidos, ¿A qué edad? cuando tenía 1 año. O sea, técnicamente lo conocí, ¿no? Vivimos un año ahí, Genial. por el trabajo de mi viejo. Después cuando fui chico, entre los 8 y los 10 años viví en Miami, que también fue una experiencia que estuvo buena y que me abrió mucho la cabeza, ¿no? Como yo venía de Argentina, creo que si no hubiera tenido esa experiencia mi cabeza hubiera sido un poco más tradicional de Argentina, me hubiera quedado un poco más en el ámbito Claro. social de allá donde estaba, pero esa experiencia sin duda fue difícil, porque fue después de primer grado, me llevaron ahí segundo o tercer grado, yo siendo el hermano más grande, y era un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí, más O sea, esa edad igual que es como que... Vivía en un edificio que bajabas y tenías la playa ahí, ¡Wow! eso era espectacular. O sea, Increíble, Iba en patines al colegio a los 8 años. increíble. Suena bien de película. de Era historia de vida. espectacular, pero bueno, me llevaron a jugar al béisbol y el primer día que jugué, que fui, como tanto me abrumó la experiencia que me hice pis encima. No te creo. Sí, y tuvieron que llamar a mi viejo, me buscó mi viejo, estaba todo meado, o sea, ese nivel de trauma. Un blooper, sí. Sí. Blooper. Sí, wow. Pero bueno, después me acostumbré y volví a Argentina y ya como que ya me había explotado la cabeza, ¿viste? Toda una película tu vida de Miami, Irlanda. Y el país que más me gustó, qué buena pregunta, difícil. Difícil. Sí, conociste varios 20. Bueno, Bueno, me gusta tres. mucho Europa, me gusta Ya. mucho Francia. Sí. Sí, Francia tiene algo que me vuelve loco. ¿Tu top 3 cuáles serían? Y diría Francia, por tirar, ¿no? O sea, podría ser cualquiera. Ya. Estados Unidos me parece que es muy loco y me gusta. Y Bolivia. Bolivia. Y Bolivia. Vamos, Bolivia, sí. Quisiera conocer Francia igual. Estaba en cursos de francés como para ya adentrarme un poquito ahí un día y ya.
Yo tuve clases de francés en el colegio, pero ¿Sabes hablar francés? nos dedicábamos a hacer lío. De hecho, hacíamos canciones de cancha Ajá. con frases básicas del cuaderno de francés. Ajá. Por ejemplo, cantábamos Je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais un café, s'il vous plaît. O sea, que es tipo, quiero un café, por favor. Entonces nos enseñaban la frase básica, quiero un café, por favor, y nosotros cantábamos una canción de cancha. El desinterés era total. De hecho, podía haber hecho un segundo año de francés y me cambié a economía. Eran unas materias optativas. Y me cambié. No, en el colegio. ¿En el En colegio? los últimos 2 años del colegio. ¡Qué genial! Y me cambié a otra porque dije, la verdad que en francés no estoy aprendiendo nada. Y hoy lo lamento, hoy me encantaría poder hablar francés. Pero qué increíble es que en colegio ya te hayan enseñado francés y economía. O sea, es igual, habla mucho porque, o sea, acá, digamos, la malla curricular en colegio es, creo yo, un poquito pobre porque máximo aprendes matemáticas avanzadas y hasta ahí, y ya no es más. Ujú. Me parecería súper interesante que añadir eso igual acá. Mira, en mi Creo colegio que te abre mucho sí. la mente. Sí, Y creo es que está básico, bueno. ¿no? Creo que está bueno. Porque digamos si una persona, no sé, elige una carrera que capaz no es muy empresarial, yo que Ajá. sé, comunicación por ejemplo, y quiere emprender el día de mañana, esas materias que avancen en el colegio le sirve como un respaldo, ¿no? Le da una base para querer emprender el siguiente día y como que no tener todo bajo control. O sea, Ajá. me parece re interesante que lo añadan en la malla curricular. Sí, la verdad que está bueno. Sí, de mi colegio salen muchos abogados, economistas, ingenieros industriales. No salen tantos artistas, pero hay algunos. O más, viste, otras ramas. Y siempre tuviste ese espíritu emprendedor, ¿no? ¿Cuál fue así tu primer recuerdo que decís que pensaste, sí, yo tengo que emprender, porque yo tengo las habilidades? Sí, pero no. Como que siempre era muy de pensar las ideas, pero Ya. muy poco de ejecutarlas. Ya. Como que tenía un montón de ideas todo el tiempo. Ajá. Y siempre como que soñaba con hacerlas, pero no sabía cómo hacerlo. Y creo que eso es porque por ahí no mamé, o sea, mi viejo no es un tipo emprendedor, la verdad. Mi madre ¿Eres el primer emprendedor de tu Mi madre familia? tampoco. A ver, mis viejos no sé, no, mi hermana fue emprendedora antes que yo, por ejemplo, mi hermana más chica que yo, le encantaba cocinar y empezó a hacer, estaba estudiando nutrición y empezó a hacer como alimentos saludables, qué sé yo, y los vendía y era mucho más emprendedora que yo, de espíritu, como que súper energética, no pensar tanto las cosas, Además avanzar. hacerlas, ajá. En cambio yo siempre mucho Lean más, startup. no, yo el día que emprenda quiero que sea algo como muy sofisticado, entonces me trababa en la complejidad de las Eso ideas. es algo que siempre pasa, ¿no? Como que querer hacerlo perfecto. Y luego Claro. está esto, lo del Lean Startup, que a mí me Son- encanta, del MVP, que no es necesario Sí, perfecto, pero ya vas Tal cual, pintando y son así. estilos. Estilos. Yo como que yo me considero una persona bastante lenta, como a nivel pensamiento. Ya. Muchas veces me dicen, a veces no sé si sos tonto o si sos un genio, como que por ahí genero esa duda. Y creo que conociéndome un poco más Ajá. es porque en general proceso las cosas bastante profundamente y es como que soy muy lento para asimilar las cosas porque las asimilo profundo, creo. Pero lo analizas, sos muy analítico. Y tardo mucho en que me caiga. Cuando pasa algo emocionalmente impactante, por ejemplo, al principio no entiendo nada y tardo bastante y después me cae todo como bien pesado. Entonces me considero bastante lento en ese sentido y bueno, mismo con el emprendimiento, ¿no? Es como que si quiero emprender una idea es como que lo puedo pensar muchísimo Claro. y no lanzarme. Y así fue creo que en mi vida. Fui muy poco emprendedor. En un momento queríamos vender pizzas, con otro amigo queríamos hacer impresoras 3D, con otro queríamos... Pero siempre has sido Cuando era visionario. chico le vendía sapos a mis primos. Pero has tenido visión, ¿no? Porque, o sea, muchas personas no ven oportunidades de negocio y vos mira cómo me contás. No, has yo visto toda un mi montón. vida estuve observando, eso Ajá. sí, pero ejecutando poco, o sea, no me considero un emprendedor de toda la vida, al revés, era como que toda mi vida tuve mucho deseo de hacerlo, pero no sabía cómo empezar. Y bueno, cuando me mandé, me tiré a la pileta y finalmente dije, bueno, no sé, con mucho miedo me tiro. Y creo que ahí al principio me costó un montón y de a poco le fui agarrando la onda y por ahí al haberla agarrado la onda fue como muy satisfactorio y también me abracé mucho a la posibilidad. Es decir, toda mi vida quise hacer esto y de repente siento que puedo, entonces Ajá. a fondo ahí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Sabes qué?
ya para cerrar un poquito, quisiera saber igual, ¿qué consejo tú le darías a una persona que esté en esa decisión de, pucha, quiero emprender, pero estoy ahí indeciso? ¿Qué le podrías decir? Sí. Creo que primero es tratar de entender cuál es su verdadero deseo más profundo de qué quiere hacer para la vida y cómo emprender puede encajar ahí o no. Siempre y cuando asumo que quiere emprender con toda, ¿no? Como que porque por ahí alguien quiere emprender y hacer algo como en el costado. Ajá. Eso, bueno, como que siempre es un poco más fácil. Pero si alguien como que quiere hacer algo, emprender hacia algo como con todo su foco, creo que ahí el consejo es que entienda qué es lo que quiere hacer, o sea, qué quiere hacer de su vida. Si es emprender cualquier cosa, es armar cualquier tipo de empresa, Ajá. pero armar su propia empresa, o si es algo en particular que le obsesiona, por ejemplo, no sé, ¿Qué como le que digas, apasiona? me apasiona el paisajismo, entonces quiero hacer una empresa de paisajismo, me apasiona el paisajismo y la tecnología, entonces quiero intersectar esos dos mundos o lo que sea, ¿no? que a uno le interese, entender bien qué es lo que uno busca y entender si emprender va a ser un vehículo que te va a ayudar a esa pasión, porque si vos tenés una pasión atrás, te va a motivar en todos esos momentos difíciles de los que hablamos, de lo duro que es emprender, como para seguir tirando para adelante. Ahora, si vos lo querés solamente por lo superficial o por el ego, Sí, de decir quiero ser esa persona que es emprendedor y como quiero ser una persona que es tal, pero más desde el ego y no tanto desde el deseo más íntimo, cuando tengas las dificultades puede ser que te des por vencido y que no valga la pena. Entonces creo que está bueno conectar siempre con la pasión de uno, con lo que uno quiere hacer de su vida y apostar a fondo ahí. Y puede ser que sea emprendiendo o no. Emprender no es para cualquiera, obviamente cualquiera puede emprender, pero no es para cualquiera. Creo que hay que entender si uno está en un momento para hacerlo o no, o sea, es decir, si tenés suficientes ahorros o digo, si el mes siguiente no vas a poder pagar el alquiler, bueno, por ahí es tratar de ahorrar y no sé, viste, prepararte para o entender cómo van a ser tus finanzas durante el tiempo que emprendas, donde puede ser medio incierto, o quizás hacer una estrategia donde arrancás a facturar y al principio seguís con otro trabajo hasta que llegas a cierto nivel Tenés el Pokémon. y ahí decís, o bueno, suficiente ingreso como para decir, Ajá. bueno, me alcanza para mandarme, o te vas a vivir a lo de tus padres y estás dispuesto a vivir nada, Claro, con tipo tus padres, así. más tranquilo, gastando poco. Eso en términos de lo económico, pero después creo que es sentirse preparado y sentirse que uno quiere hacer un camino independiente y estar dispuesto a toda la inestabilidad y la dificultad que eso va a traer y toda la exposición que va a requerir, pero creo que es un camino de mucho crecimiento. Hay que entender cuál es el momento. No sé, yo en mi caso en particular, como que primero quería emprender, después dije, no, bueno, mejor agarrar experiencia en un trabajo, después dije, mejor ir a un trabajo mejor, donde agarré más experiencia, después dije, mejor hacer una experiencia internacional antes, o sea, o aprovecho. Después dije, me voy a la corporación, quiero emprender, pero bueno, mejor me voy a una startup. Después me surgió una oportunidad de ir a otra startup, porque hasta ahí no había ahorrado nada. Y en esa startup segunda ahorré, seguí haciendo experiencias por el mundo. Y después conocías cómo funcionaban. ahí tuve la Fuck You Money, ya conocía cómo funcionaban las startups, ya venía de años de pensar y manifestar que quería emprender y ahí recién me decidí. Pero bueno, hay gente que es mucho más mandada y que arranca de una, o sea, depende de cada uno. Depende mucho de la situación. Sí. Me gustó eso igual que dices, depende mucho de también lo que querés. No sé si ubicas lo que es Ikigai. Sí, Sí, el concepto japonés, ¿no? Ajá, para mí igual eso es como que súper fundamental porque Sí. tu propósito puede ser muy diferente al de otra persona y también tiene mucho que ver con lo que, claro, Tal cual. con lo que te van a pagar, con lo que te vas a sentir feliz. Tal cual. Y- Es como, ¿qué buscas vos de la vida, ¿Qué no? buscas vos? Ajá, porque por ejemplo el éxito para ti puede ser muy diferente para otra persona. Entonces si vos Sí. querés el sueño de esta persona no te va a funcionar a ti porque no es lo que vos Totalmente, realmente querés. totalmente. Y creo que es importante como separarse un poco del ego, ¿no? Del Ujú. El que dirán también. cómo me quiero proyectar yo para, claro, para el qué dirán. Sí. ¿Entendés? Eso creo que es un enemigo, porque en el fondo no importa lo que los demás piensen de vos, porque a nadie le importas tanto. Nadie va a pensar más de un minuto en vos. Claro. Y al final solamente vos pensás en vos en realidad. Exacto, entonces También, ajá. te tenés que escuchar a vos mismo. Sí, y también hay algo que a mí me justo conocí el otro día, que es, si vos no hablas de vos, nadie más lo va a hacer.
Es igual, siento que es súper importante. Si no hablas de vos, Nadie más lo va a hacer. ¿en qué sentido? En el sentido de que, no sé, cuando estás en una empresa, Ajá. si vos no comunicas todo lo que estás haciendo, Sí, sí. nadie más lo va a saber. No, obvio. Igual obvio. con marca personal, ¿no? O sea, si vos no empezás a comunicar todo lo que puedes hacer, nadie... Sí, Ajá. nadie te está espiando. Nadie, ajá. Sí, Sí, tal cual. bueno, súper, Simón, ha sido la verdad una charla espectacular, me ha dejado con muchas enseñanzas. Y ya para culminar, tengo una dinámica, es un ping-pong, que no sé si ubicas la dinámica. Sí, Ping-pong. sí, ya. más o menos sí. Ya, entonces como que ping-pong con founders de startups. Perfecto. Pong, Ping-pong founders, de... startups. Genial. Ok, Simón, estamos ahora en este ping-pong y te voy a hacer estas preguntas que es, ¿qué te da cringe del mundo startup? Cuando veo gente vendiendo éxito y no tiene nada. Hay muchos de esos en LinkedIn. Sí, cringe. Sí, cringe. Tu frase típica en reuniones. No asumas, No sumas. ¿Por qué? porque es uno de los 4 acuerdos toltecas Ah, sí, sí. que sí. me encantan. Sí, sí, No sí, asumir, sí, sí, no tomarte nada personalmente, tomarte nada siempre dar lo personal. mejor de vos. Ajá. Y me está faltando uno, pero bueno, siempre me olvido de uno, pero estoy todo el tiempo repitiendo los 4 acuerdos en taqueros, Sí. me encantan. Está muy bueno. ¿Libro o podcast que te marcó? Lean Startup. Lean Startup, sí, Sí. Eric Ries. Muy Eric buen Ries. libro, top. Gran libro. Top. ¿Qué hábito cambió tu vida? Tratar de entrenar en las mañanas y no en las noches. ¿Haces en las mañanas? Cuando hago. Buenísimo. Intento. Running. Puede ser running, gimnasio, más que nada eso. Pádel. Pádel también. ¿Cómo escribirías un día perfecto? Y un día en el que entreno, hablando de entrenar, en el que trabajo duro y me divierto y disfruto trabajando, y en el que también hago algún plan más relax o de disfrute con amigos. Más tete. Algo que pocos saben de vos. Buena pregunta. Que me dicen Tata en la oficina Me de dicen Tata. taqueros en Bolivia, porque estoy rodeado de mucha gente joven y muchas veces estoy cansado, como que porque bueno, trabajamos muy fuerte y estamos muy exigidos, y entonces ya digo que estoy cagada, es decir, que estoy como viejo diciendo cualquier cosa, y ya tomo actitudes de viejo y me dicen Tata como viejo. Tata. ¿Qué superpoder te gustaría tener para emprender? Algo así loquísimo. Algo loquísimo. Algo muy loco. Poder tener la capacidad de encontrar oportunidades de océano azul, es decir, de oportunidades de cosas que podemos hacer, Ajá. que sería que si lanzamos son únicas en el mercado y que hacen que crezcamos exponencialmente. Igual quisiera eso. No lo había pensado. Pensé que ibas a decir algo así como que volar, No, pero me dijiste como emprendedor. No me sirve de nada volar. Sí. Teletransportarte sí, como que está. Teletransportarte estaría bueno. Sí, bueno, Puede ser un poco intenso. ya. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Les diría que estén tranquilos y que no les gane la ansiedad, que disfruten la etapa que están viviendo, que es única en la vida, que no se preocupen mucho por lo que piensa el resto y que hagan la suya, que hagan lo que realmente desean y que sueñen mucho, que experimenten mucho, porque es la base de una pirámide. Si en la vida construyéramos una pirámide, es la juventud, y cuanto más amplia sea la base, más grande la pirámide que vas a poder construir a lo largo de tu vida. Wow, qué profundo. Bueno, Simón, muchas gracias por estar acá y nada, para todas las personas que nos están viendo, síganos porque vamos a tener más contenido de este estilo, súper educativo y con gente de este nivel que nos va a enseñar muchas cosas. Gracias, Simón. No, gracias a vos, un gustazo. ¿Tenés ¿Tenés alguna frase que te ayude en los momentos más difíciles como emprendedor? Buena pregunta. Déjame pensar. Sí, por ahí me hago la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahí me la respondo y me quedo tranquilo. Nunca es tan grave como por ahí a veces el cerebro puede llegar a inconscientemente contemplar.